Ahora sí, empezamos la primera entrevista de esta tarde. Estamos con Wilder Ríos, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. ¿Cómo está, señor Ríos? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación para poder dirigirnos a todos los teleoyentes de Radio Moderna, ¿no? Cuéntenos cómo van las cosas en la Federación. Bueno, la Federación, nosotros acabamos de salir el día de ayer una movilización propiamente de acá de los sindicatos de Lima y del norte chico y sur chico, para exigir, ¿no?, a este gobierno de turno la reactivación del sector de la construcción, y también nos hemos dirigido hasta el Ministerio del Interior para que paralice ya tanta violencia y delincuencia propia del sector, ¿no?, que hasta ahora, producto de ello, tenemos ya 17 dirigentes sindicales asesinados, ¿no?, que a la actualidad no hay los actores ni materiales ni intelectuales. Entonces hemos hecho el día de ayer una movilización pidiendo estos dos puntos puntuales, ¿no?, la reactivación del sector de la construcción, porque ya vienen 2 años... Pero no decían que sí, ya se había reactivado de nuevo el sector construcción y que las cosas estaban empezando a mejorar. Claro, si bien es cierto, mira, 2 años venimos de una para tremenda. El sector construcción tuvo una detracción que estaba del menos 8.5%. Si bien es cierto, a fines de julio hacia adelante, hoy a diciembre está en 1%, en un crecimiento lento, y esperamos que para el próximo año se reactive. Hay grandes proyectos que están paralizados, hay grandes obras, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción, que no se dan. Entonces es así que el trabajador hemos salido el día de ayer a exigir que se inicien esos proyectos que han sido paralizados por el tema coyuntural, político, también de corrupción, que nada tiene la culpa el trabajador. Sin embargo, si bien es cierto, en el caso Odebrecht, como bien te escuché mencionar hace unos segundos, ha contraído un problema político pero social, porque esto ha contraído que los grandes proyectos donde estaba Odebrecht han paralizado. Por ejemplo, Chavimochi, que tenía 1.800 trabajadores, paralizó el año pasado, hasta la actualidad ni un trabajador. El gasoducto sur peruano, que es un proyecto para 8.000 trabajadores, solamente 30 trabajadores en la actualidad. Y así como ellos, hay muchos proyectos para producto de ello. Sin embargo, con este tema de que ha habido la modificación al decreto de urgencia 003, con este proyecto 1410, que no solamente afecta a la empresa Odebrecht, sino a aquellas empresas consorciadas que estuvieron con ella, y que producto de ello, en la actualidad, como tú acabas de mencionar, hay personas detenidas, funcionarios de estas empresas, que con el trajinar del tiempo, si se demuestra su culpabilidad, miles de trabajadores del sector de la construcción van a parizar o van a perder su puesto de trabajo, pero aún más, se va a esperar más tiempo de lo debido, porque estos proyectos, mientras se dan a nuevos postores, eso significa medio año más de pérdida de tiempo. Solamente con el tema de reconstrucción, de haber cambiado al señor Pablo de la Flor, mira, imagina, desde que se ha cambiado la fecha, 2 meses, y se va para 3, 4 y no hay nada. ¿Usted tiene idea, o ustedes tienen idea, de qué está pasando con el tema de la reconstrucción? Si la plata está, debo suponer, ¿cuál es el problema? ¿Son los municipios, los gobiernos regionales? Mira, hay una atomización de poder en el sentido. Si bien es cierto, hay una autoridad del sector de la reconstrucción, pero no se le ha dado, digamos, ese poder para poder contratar. Tiene que pedir permiso, autorización de alguna manera, con gobiernos regionales, gobierno municipal. ¿Y cómo debiera ser según ustedes? 1800. Creemos que la autoridad del tema de la reconstrucción debería tener los poderes absolutos para poder contratar, no estar todavía pidiendo permisos, ponernos de acuerdo, porque hay una burocracia tremenda en el Perú. Pero después nos van a decir, están haciendo trampas, están robando la plata. Yo creo que si hay una buena Estamos entre la espada y la pared. Sí, lamentablemente. Por eso digo, si hay crisis económica, el trabajador es el culpable. Si hay tema de corrupción, los trabajadores culpables. Por eso, harto de todo esto, el día de ayer recién hemos hecho una primera movilización. Si no hay una solución, el próximo año iniciaremos con, lamentablemente, no es que nos guste estar en las calles, pero tenemos que exigir a las autoridades, tenemos que exigir al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que se pongan de acuerdo y que miren al pueblo, no es una lucha intestina que hay entre ellos, ¿no? Muy bien, vamos un ratito a la pausa, Hernán, y luego seguimos conversando con el señor Wilder Ríos, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 17 minutos aquí en Radio Moderna, 930 amplitud modulada. Estamos con Wilder Ríos, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Bueno, las cosas están mal, pero ha admitido don Wilder Ríos que
aunque lentamente, como que ha ido mejorando un poco el tema de la construcción. Yo quería preguntarle, en esos buenos momentos de la construcción en nuestro país, 2013, 2014 acaso, Sí, ¿no? 2014, 2015. ¿Cómo era la situación de los trabajadores en construcción civil? Si nos puede dar un perfil de ese contexto para compararlo con el de hoy. Mira, más o menos entre el periodo 2013, 2014 y a finales del 2015, el boom de la construcción llegó a un crecimiento del 13 al 14%, a diferencia de hoy que estamos estaba en menos 8.5%. A finalizar este año estamos llegando al 1%, que va creciendo por el sector privado, que va haciendo pequeñas inversiones. Sin embargo, ese 13% de crecimiento desarrolló que por lo menos haya alrededor de 650.000 trabajadores de la construcción activos trabajadores. Hoy en la actualidad hay alrededor de 120.000 trabajadores. Los demás están desocupados. Había algunos trabajadores, hay proyectos como te mencioné hace un momento, proyecto Chaimochín, 1.800 trabajadores. Por el tema esto de la corrupción de Odebrecht está paralizado el proyecto. Sí. Se pierde tiempo, pierde dinero el Estado, la economía no se reactiva, porque nosotros tenemos que tener claro que por cada puesto de un trabajador de construcción civil genera 7, 8 puestos colaterales a la industria de la construcción, ya sea el ladrillo, el cemento, el fierro, vidrio, pintura, etcétera, etcétera. Claro, es un círculo virtuoso. Entonces, ¿no? Eso genera y reactiva la economía del país. Y yo creo que todo gobernante es loco si no haría el sector de la construcción en primer nivel, ¿no? Muy bien. En el tema de la construcción, de la reconstrucción, digo, ya usted nos ha dicho que efectivamente lo que se necesita más prerrogativas para la autoridad encargada de este tema y no estar pasando por una serie de tamices como el de los alcaldes, los gobernantes regionales, porque son los que obstruyen este asunto. Pero entiendo que eso se tendría que legislar, ¿o es decisión del Ejecutivo nada más? Yo creo que es una decisión, o sea, darle prerrogativas a esa autoridad. También es una decisión del Legislativo, o sea, el Ejecutivo puede y ya usted sabe cómo andan los dos, ¿no? Así es, se quieren mucho. Es por eso que decía que el pueblo en sí quiere que haya una unificación, que tanto el Poder Legislativo y el Ejecutivo piense en la sociedad, en los trabajadores, no en ellos. Está en una pugna de poder quién gobierna. Si bien es cierto, el señor PPK es el presidente, pero aparentemente en el legislativo, donde salen las normas, las leyes, lo aprueban los fujimoristas. Si no hay un acuerdo de ellos, no pasa nada. Entonces el Perú está entrampado, y nosotros como trabajadores creo que ya estamos cansando de eso, de que hay una pelea intestina de ellos y los trabajadores no decimos nada. Nosotros avisoramos algunas luchas el próximo año de no cambiar este panorama político, y que no se diga después, mañana más tarde, que la Federación de Construcción Civil conjuntamente con la CGTP son los revoltosos, los comunistas. No es eso, sino que no podemos permitir que haya una lucha frontal entre ellos y no se haga nada por el pueblo. Hay más o menos unos 450.000 trabajadores de construcción civil desocupados, que representan a 450.000 familias. Así es, cada trabajador, imagina, hay tras de ellos esposa, hijos. Entonces es una desocupación, pero así mismo hoy en la actualidad la sociedad requiere de trabajo, porque mira las consecuencias de la delincuencia, del sicariato, producto de la ociosidad. Claro. Y entonces, usted hablaba de cupos también. Cuéntenos ese problema, que entiendo que viene de atrás, ¿no? Esto no es nuevo. Así es. Esto viene pues de los registros automáticos que se dieran en el tiempo del gobierno aprista. En el año 2007 al 2012 se dieron estos registros automáticos. Una comisión multisectorial que se dio el Estado, mediante resolución suprema 173 de la PCM, dictaminó el estudio que habían hecho la policía, de que dentro del sector construcción se había infiltrado la violencia, el sicariato. Primero habían comenzado con extorsionar a los trabajadores y posteriormente al empleador. Pero lo más grave después fue que entró el sicariato, o sea, empleador que no paga el dinero que le dan, simplemente lo asesinan. Dirigente sindical que no se somete a sus caprichos de ellos, los asesinan. Por eso es que nosotros tenemos 17 dirigentes sindicales por denunciarle ante la policía, por denunciarle ante los medios de comunicación. O sea, no solamente a los empresarios constructores, sino también a los propios dirigentes sindicales. A los propios dirigentes sindicales por hacer un enfrentamiento. Toda obra que maneja, y no es novedad. Mira, tú te vas a cualquier obra del Cono Norte, te vas a encontrar que muchas veces estos pseudo sindicatos, digo pseudo sindicatos, si bien es cierto, tienen el cliché que le da el Ministerio de Trabajo bajo el registro automático, pero que no se dedica a velar los derechos de los trabajadores, más se dedica a otra cosa. Al trabajador les ponen una cuota sindical de 20 soles, le dan la famosa apoyada, y la apoyada ni siquiera les hace, simplemente colaboran, y el trabajador que no colabora... Ratito, para entenderle, estos 20 soles salen del bolsillo del trabajador, tiene que aportar al sindicato.
¿Y eso pasa en todos los sindicatos? ¿Cómo es el tema? No en la mayoría. Estos pseudo sindicatos, por ejemplo, como yo te digo, federación, ¿cómo es el tema? Nosotros, nuestra federación, mira, nosotros como federación, como órgano mayor, tenemos nuestro sindicato. Acá en Lima tenemos el sindicato de Lima y Balnearios y lo del Balneario del Sur. Y toda nuestra política, hermano, es de que se constituyan los comités de obras para fiscalizar los derechos de los trabajadores. Las grandes movilizaciones que tú ves en las calles siempre, de construcción civil, somos nosotros. ¿Y qué exigiendo? Que se respeten los derechos laborales. ¿Qué exigimos? Que se respeten las normas de seguridad para que no haya más fallecidos, más muertes de nuestros compañeros. ¿Y qué exigimos más? Que haya una paralización tremenda. Nosotros saludamos el trabajo que viene realizando el ministro Basombrío, con las grandes capturas de bandas delincuenciales, porque hoy día en el sector construcción no está un delincuente cualquiera, hay bandas delincuenciales grandes, ranqueadas, que manejan armamento de un buen alcance. Entonces se tiene que tener una política más segura del Estado para combatir, pero asimismo tiene que combatir, y no nos cansaremos de decirlo al ministro de Trabajo, que tiene que fiscalizar estos registros, una revisión a todos los sindicatos que se dieron en ese periodo 2007 al 2012, que no hubo una fiscalización digamos positiva. ¿En qué sentido? En que simplemente 50 personas más uno inscribían un acta, ingresaban y al siguiente día estaba su reconocimiento con sindicato, sin haber una mayor fiscalización, si eran trabajadores de la construcción o no. O sea, lo que el ministro del Interior tendría que hacer es coordinar con el ministro de Trabajo y ver, porque me imagino que estas personas están siendo denunciadas o procesadas, y sacar estos sindicatos que se están ocupando a cosas negativas. Supongo más o menos que esa debe ser por la ahí idea. Nosotros hemos dicho que hay un trabajo. Mira, nosotros tenemos una comisión multisectorial, y aprovecho la radio moderna para exigirle y pedirle al ministro de Trabajo que se reactive esa comisión multisectorial donde participamos el Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, los gobiernos regionales, la Cámara Peruana de la Construcción, que representa a los empleadores, y la Federación de Construcción Civil. Hoy en día esa comisión se ha paralizado. Esperemos que se reactive para seguir dinamizando las políticas, que es lo que tiene que ser el gobierno, el Ministerio del Interior, pero también su competencia propia del Ministro de Trabajo. Dijo usted antes de la pausa, creo que estaban apuntando a una movilización, a un acto de protesta el próximo año. Así es, nosotros como Federación de Construcción Civil tenemos una agenda propia. Nosotros, si bien es cierto, salimos cada año por los aumentos salariales, pero tenemos otra agenda propia. Estamos exigiendo al ministro de Trabajo, nos hemos dirigido también al Congreso de la República, a la presidencia del país, para exigir que nos devuelvan nuevamente nuestro derecho a la jubilación con 55 años de edad, 15 años de aporte. ¿Actualmente cómo es? Actualmente son 60 años y 20 años de aporte. Mira, es un derecho que la Federación de Construcción Civil ganó a todos los trabajadores de la construcción civil por dos características propias, por su eventualidad y su temporalidad. Un trabajador de construcción civil no trabaja todo el año, trabaja 3-4 meses, de ahí para hasta el siguiente año. Y en virtud de que también el trabajo de construcción civil es considerado de alto riesgo, y las células por mismo desgaste físico, hay un mayor desgaste físico. En virtud de eso, se dio la jubilación a los trabajadores de construcción civil mediante Decreto Supremo 018-84. Este derecho, que el trabajador de construcción civil podría jubilarse a los 55 años de edad. La ley existe. El Decreto Supremo, no. Llegó el gobierno de Fujimori en el año 92. Se zurró en él. Lo derogó. Lo anuló. Y hoy en día, bajo la 1990, el trabajador tiene que tener 60 años de edad y 20 años de aporte. Disculpe que lo incomode, Wilder Ríos, pero el gobierno de Fujimori terminó el 2000. Han tenido ustedes 17 años para salir a las calles y exigir que se reponga esa ley. Nosotros hemos venido exigiendo. Lo que pasa que coyunturalmente nosotros hemos hecho, de repente decían que ya, el Ministerio de Economía hemos dicho que ya, por eso es un tema de evaluación de dinero, ya, ofrecimiento. Estamos cansados, por eso siempre nosotros hemos dicho que la Federación de Construcción Civil mucho practica el diálogo social, dialogamos, coordinamos, pero nosotros siempre hemos dicho que el diálogo debe ser con frutos positivos, también para el trabajo, si no suena a un paseo, ¿no? Así es, toman de tontos a los sindicatos. Y en ese sentido nosotros estamos en esa bandera de lucha, estamos exigiendo que al trabajador de construcción civil también se le atienda a los 2 meses. Ahora, yo digo, no ha llegado frente a ese ejemplo, y que deben haber otros, no ha llegado el momento de que los sindicatos asuman más protagonismo en la vida política del país. Nosotros en el último congreso que hemos tenido en la federación, además es casi una exigencia moral, considerando el contexto que estamos viviendo. Todos estos políticos están de algún modo vinculados a la corrupción. Mira, nosotros como Construcción Civil estamos coordinando muy ampliamente con nuestra central, la CGTP, para ver la viabilidad, de ver qué se puede hacer
y a los nuevos retos que se presentan. Sabemos que el próximo año se avecina como construcción civil grandes proyectos, pero también sabemos que se avecina un momento muy difícil para los trabajadores. Pretende el gobierno de repente haber algunas reformas laborales. Es por eso que nuestra federación, conjuntamente con la CGTB, una Asamblea Nacional de Agregados, tenemos, por ejemplo, ya acordado, ¿no?, para el 17 de mayo hacer el gran paro nacional, ¿no?, por las medidas y las acciones que ya te mencioné. Ese tema se va a tocar ampliamente en unos momentos más en la Hora de la Patria con el doctor John Méndez. Bueno, una reflexión final en esta situación que ustedes están viviendo y considerando que el próximo año, si las cosas no se arreglan, están dispuestos a la movilización. Nosotros pedimos una vez más ya la bandera de lucha, como ayer hemos salido a movilizarnos, la reactivación de nuestro sector, que este tema de la reconstrucción se dé lo más pronto posible, que el gobierno del Poder Legislativo, hay que decirlo así, conjuntamente con el Ejecutivo, pónganse de acuerdo en las cosas. Y un tema principal, nosotros estamos a favor de la captura de aquellas personas que han corrompido con el dinerario del Estado peruano, ya sean los presidentes de la República y las empresas, pero creemos nosotros que se debe respetar la Constitución. Nadie se puede meter preso mientras hay una prueba real del tema que se lo juzgue, ¿no? Hay la presunción de inocencia, dice la Constitución. Así es. ¿Algún caso le ha parecido injusto? Nosotros creemos que si hay empresas comprometidas, bienvenido, que se castigue con todo el peso de la ley, pero debe darse en el lazo constitucional, o sea, probándose, no simplemente porque se ha dicho tal cosa y ya. Mira, de la señora Fujimori, la señora Keiko Fujimori, el señor Odebrecht ha dicho que sí le dio, no él, barata repartir, claro. Al señor Alan García igual. Y pregúntele a Barata. ¿Y por qué no hay detención? Esta detención, claro. Poder político. Da la impresión que se mide con distinta vara. Yo con esto, que con el señor Odebrecht y el señor Barata, que están acogiendo a hacer colaboradores eficaces, están temblando muchos personajes, y que esperemos que la justicia y este juez Carguancho, que siga así, duro, y que se aplique todo el peso de la ley a aquellos que han corrompido y que se han generado grandes riquezas con el Estado peruano, ¿no? Usted es de los que piensa que hay que tener mucho cuidado, porque en este contexto de dificultad para quienes han metido la mano delincuencialmente, puede provocarse en favor de ellos la posibilidad de un golpe de Estado para que todos se haga una revolución y entonces ellos no tengan que responder a la justicia? Mira, nosotros sí, con mucha preocupación miramos y analizamos. Esperemos equivocarnos con algunas ideas de repente negativas, podríamos decir, de que se pretenda hacer todo el tema y poner en tela de juicio incluso al presidente de la República para generar un golpe de Estado, o en todo caso suplirlo, y que todo ello, lo que se está encaminando con el tema de la corrupción, se quede caiga, cero. Claro. Entonces nosotros, creo, la sociedad, el pueblo peruano, las organizaciones sindicales, ya sea políticas, que están dentro del marco legal, no debemos permitir ello. Estamos, creo, vigilantes a ello, y seguramente la Federación de Construcción Civil Perú estará llana a salir, como siempre lo hizo en el gobierno de Fujimori, a luchar por la democracia. Muy bien, señor Ríos, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Ha sido Wilder Ríos, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil.